Por muy rapida y normal que se plantra en su momento, nadie dijo que la honreciente sucesión en la jefatura del Estado de España fura fácil. Después de 14.090 días en el trono, hay que aprender a adaptarse al estatus de lo 662 días posterior. Pues una cosa es el protocolo del traspaso de legitimidad y podría otra muy distinta y, enfin, el día a día de la nueva etapa que se abre inmediatamente después. Ahora bien, desde la cima de los 80 años que cumple este viernes Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, la experiencia vivida en primera persona si le otorga una cierta ventaja competitiva más. Como discípulo y como maestro, quien tuvo la oportunidad de mandar tanto durante tanto años, también sabe obedecer después mucho, disciplinadamente bien, hasta el final. Majestad, España sobre todo. Es fue el legado que dejó Alfonso X a su hijo y sucesor, el conde de Barcelona. Y es fue el legado que dejó Don Juan a su hijo y sucesor Don Juan Carlos, aquel 14 de mayo de 1977, sábado, en la intimidad de la zarzuela, cerrando así definitivamente un paréntesis de más de 2 décadas de desencuentro y desconfianza. Don Juan Carlos sabe muy bien lo que crecer en soledad. Conoce bien qué significa ir de acá para allá, como una piosa más de la partida de ajedrez que se disputaba su padre con Franco. Y conoce bien que supone perder la confianza de un padre, que se veía cada vez más le jour de cumplir con el mandato recibido de convertir son rey de todo lo español. Hasta el 14 de mayo de 1977 no son poco lo momento en lo que Don Juan y su entorno expresaron públicamente su tajante disconformidad con lo paso que daba su hijo Juanito, de la mano de Franco, claro, para instaurar algún día de nuevo la monarquía en España. Con esa experiencia vital, por contraste, no cabe duda de que Don Juan Carlos ha sabido también disfrutar durante años de su matrimonio, de la familia, de la lealtad de su padre, desde 1977 hasta su muerte en 1993, y del ejercicio de su responsabilidad como monarca y jefe del Estado, con un balance extraordinariamente positivo para lo español. Majestad, España sobre todo. Este es el mensaje que muy probablemente haya dicho a sí mismo, con aburrida reiteración, desde que acarició la abdicación, a primero de 2014, y sobre todo, quizá, desde el 19 de junio de 2014, tras la solemne firma de su renuncia en favor de su hijo, el actual rey Felipe de Borbón y Grecia, un pensamiento que habrá procedido su conducta, sin duda, durante estos años y medio de tránsito por la clase pasiva. En ocasión, haya dado cierto cuartelillo a comentario que ponen el acento en la falta de protagonismo que tienen las personas abocadas, como él, a navegar ya por la agua del pensionado. Sin embargo, pues a la tentación del agravio, Don Juan Carlos tiene ahora mucha razón para sentir la felicidad del deber cumplido. Ha dejado un gran point moderno con problema. Si, on envidia de point ha vuelto a disfrutar de su familia, en otra condición, cierto, pero mejor de lo que cuentan alguna crónica. La institución monárquica, a la que se debe desde hace 80 años, ha recuperado la fuerza del amor del pueblo, como rosa y loma de la dinastía griega que también conoce Don Juan Carlos. Y además, cabría añadir, también ha podido dedicar parte de su tiempo al mar, su gran pasión desde la infancia. De hecho, él siempre ha confesado que si no hubieras dore, seguro que hubieras Don Marino. La gran aportación de Don Juan Carlos a la España de este nuevo milenio ha sido, precisamente, su abdicación. La institución monárquica, históricamente a la cabeza de la valoración de lo español, perdía simpatia progresivamente desde mediados de los años 90. El desapego generalizado de la nueva generación hacia las instituciones y más tarde la crisis económica, también hicieron mella en la valoración de la monarquía. Y a todo los años después el denominado que son los points al no viaje del monarca, más su correspondiente gasto, nada oportuno. La nota de l'hôte espagnol a la monarquía pasó en menos de 10 años del generoso notable al rotondo suspenso en junio de 2014,
Don Felipe Procibio una corona que l'hôte espagnol valora banton una nota claramente inferior al 4 sobre 10 puntos. El buen trabajo realizado por el Felipe y, en général, la discretion del resto de los miembros de la familia, incluido Don Juan Carlos, en alimentado una rápida recuperación del prestigio de la corona. A principio de 2017 ya superaba los puntos de valoración y que, tras el discurso del 3 de octubre pasado, Cataluña se ha disparado claramente por encima de los 7 puntos, nota que s'equipara a lo bueno momento anterior al declive. Si Don Juan Carlos supo calar y esperar en los años 60, incluso pasaron 20 años haciendo 1000 tontos entre quien sostenían el régimen de Franco, como dijo en 1991 al Express, es evidente que ahora también sabrá actuar con una responsabilidad similar o mayor, con la sabiduría que otorga la experiencia y con la seguridad de que la historia lo situará entre le grande o incluso a la cabeza de todo el la cita de este sábado tan sur griso a la celebración de la Pascua militar, sera buen seguro un buen botón de muestra.